Tropillas de aparecidos, fantasmas en procesión. A partir del siglo XI, ya vamos a ver de qué se trata todo esto, a partir del siglo XI la Iglesia cristiana burocratizó el culto a los muertos. Todavía por entonces no había un rito claro o una liturgia precisa para rendir homenaje a los fallecidos. Y allá por el año 1024, en Cluny, se instituyó la fiesta de Todos los Santos, una celebración que se impuso en toda la cristiandad. Se convirtió en el gran momento de la conmemoración litúrgica de los finados. Esta celebración fue enormemente importante en los monasterios y también lo fue para los laicos con la institución regular de las misas dichas para los difuntos. Allá en la segunda mitad del siglo XII, las creencias relativas a las penas purgatorias y más tarde el purgatorio como lugar específico se integraron plenamente en ese contexto litúrgico. Se rezaba en los días instituidos por la suerte de los que andaban en el purgatorio para facilitarles un pasaje rápido al cielo de los no pecadores. ¿Está claro? Recién en el siglo XII se rezaba por los tipos que estaban en el purgatorio. Vamos a rezar por fulano, no por fulano que está en el purgatorio, porque después de todo nadie tenía esa certeza. Vamos a rezar por si fulano estuviese en el purgatorio, así que sí, le damos una mano. Vamos a manguear el perdón de sus pecados para que piante para el lado del cielo. Algunos creyeron que la creación del purgatorio, así como lugar intermedio entre paraísos o infiernos, dio lugar a que las apariciones espectrales fueran más posibles, a que creciera el número de fantasmas. ¿Por qué? Bueno, se creía que para un muerto en el purgatorio era más fácil andar entre los vivos con su aspecto fantasmal, porque era un lugar más cercano que el cielo y el infierno, que eran lejanos y más que lejanos definitivos. Se dijo incluso, desde la erudición religiosa, que los muertos que sufrían en el purgatorio podían regresar legítimamente para suplicar a sus familiares que mangaran por ellos. O sea que estaba permitido al alma que estaba en el purgatorio darse una vuelta por las casas de los familiares, aparecérsele a un cuñado o un primo y decir, che, a ver si rezan por mí, porque si no voy derecho al horno. También podía inducir a sus familiares a que hicieran decir misas, que presentaran ofrendas, para aliviar por un lado y abreviar por el otro las pruebas a las que eran sometidos en el purgatorio. Y es por eso que a partir del siglo XII empezaron a multiplicarse en la literatura y en las crónicas los relatos de fantasmas. Usted sabe que en la mitología clásica cínese, los fantasmas eran pocos. Y en otras literaturas más bien proliferan los demonios, pero no los fantasmas. El crecimiento demográfico de espectros en el medioevo se debió probablemente a la creación del purgatorio y a las pruebas que allí sufrían las almas. Aparecieron entonces historias no solo de fantasmas individuales, sino de verdaderas congregaciones de espectros, apariciones colectivas de muertos, agrupados formando un cortejo, una tropilla, un ejército, una jauría, llámele como quiera. Los clérigos se esforzaban en cristianizar la creencia en esas apariciones. Los relatos de tropas de muertos, entonces, eran con toda certeza expiaciones colectivas de almas en pena. Tipo del purgatorio que andaban ahí todos juntos expiando, no espiando, expiando. ¿Qué estás haciendo, fulano? Ya lo ves, expiando. Bien. El monje borgoñón Raoul Glaber expuso en el segundo libro de sus historias una visión, la visión del monje Wulferius de Moutier en la diócesis de Langres. Parece que una vez en la noche del domingo de la Trinidad, Wulferius vio que la iglesia de su monasterio se llenaba de hombres vestidos de blanco
o vestidos de púrpura. Los conducía un obispo que se llamaba a sí mismo el obispo de los muchos pueblos. Estos personajes afirmaban haber ido ese día para compartir la celebración litúrgica de los monjes. Y en realidad era una prueba para expiar pecados. A Wulferius, que estaba asombrado por semejante presencia, le explicaron que eran cristianos muertos en la guerra con los sarracenos. Dijo, mire, discúlpeme, pero somos cristianos muertos en la guerra con los sarracenos. Vinieron los sarracenos y nos molieron a palos, que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Parece que se dirigían hacia el reino de los elegidos y habían hecho un alto en el camino, no solo para expiar, sino para reclutar algunos compañeros. Salían del purgatorio, iban para el cielo, y se lo encontraron a Wulferius, y de paso se mandaron una expiación para que el camino fuera más leve. Dice, vamos a expiar por ahí. A ver, paren la carreta que voy a echar una espiada. Bueno, cuando el oficio terminó, el misterioso obispo fantasmal hizo dar el abrazo de paz al monje Wulferius, que ahí comprendió que no viviría mucho tiempo, porque cuando te abraza un fantasma, crepas. Raúl Glaber también cuenta que un día por la noche, un sacerdote que miraba por la ventana vio llegar del norte a un ejército de caballeros que se dirigía en formación de combate hacia Occidente. Los llamó, pero desaparecieron. Otro que también crepó pronto. Algunos veían tropas de peregrinos completamente vestidas de blanco. Parece que los que vestían de blanco eran de una categoría inferior a los caballeros vestidos de rojo. Explican los tipos que los vieron, ¿no? Y los rojos se encargaban de vigilar la expiación de los pecadores. Los hacían caminar por sedes terrenales de la fe para justificar su ingreso al cielo. Orderic Vital refiere en su historia eclesiástica, ya por 1140, una aparición, y lo hace con gran detalle, que se produjo ante un sacerdote normando cuyo nombre era Guachelme. Guachelme es un lindo nombre, un lindo apodo para uno de la barra. Ahí viene Guachelme, y no para un monje. Fue la aparición del ejército de los muertos, conocido como la Mesnada Helekin. Esta aparición tuvo lugar el 1 de año de 1091. Aquella noche el sacerdote de la iglesia de Bonnevaux vio desfilar ante él a un ejército aterrador guiado por un general enorme que amenazó al sacerdote con una masa. Unos soldados de a pie seguían al general entonando lamentos. Después venían unos enanos, después mujeres a caballo, después los clérigos que le suplicaban a Guachelme que rogara por ellos. Iban todos caminando para allá y de ahí nomás, rogá por nosotros, Guachelme. El sacerdote Guachelme intentó detener a uno de los caballos, pero el arnés le quemó la mano terriblemente. Finalmente, uno de los espectros explicó que las pruebas del purgatorio habían terminado con malos resultados. Repito, era un ejército que había fracasado en las pruebas del purgatorio. Y aquí algo en lo que pocas veces se piensa. Se cree que las pruebas del purgatorio terminan siempre bien. Sí, siempre lo aprueban a uno. Siempre aprueban. No, estos habían andado mal en el purgatorio e iban derecho viejo para el infierno. No estoy de acuerdo con esa alucinación, por razones que le contaré. No bien termine de decir que el sacerdote Guachelme, después de ver aquella hueste infernal, cayó enfermo. Vivió, sin embargo, 15 años más, así que no es cierto que te morís enseguida. El autor de la crónica lo conoció y pudo ver las fuertes quemaduras que le había provocado aquel arnés de un pecador muerto. Pudo ver las quemaduras, no pudo ver quién se lo había provocado. Ahora bien, con respecto al purgatorio como
como una mesa examinadora, me resisto tenazmente a admitir esa posibilidad. El purgatorio tiene por objeto la expiación, si es que tiene algún objeto. Pero no es una prueba, la prueba ya la dimos. La prueba es esta que estamos viviendo, si usted quiere creer, crea bien, si no, invéntese alguna cosa y vaya a pedirle al pastor fulano que le regale una heladera. Pero si quiere creer, crea bien, es esto. Que no, fui al purgatorio y era una prueba más, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Es el colegio Nicolás Avellaneda o una religión? ¿Cómo? Salimos mal en el purgatorio y vamos para el infierno. No, si estás mal en el purgatorio te quedás en el purgatorio, que ya es el infierno, por otra parte. Y hasta que no te enderecen, si es que de esto se trata, que no creo, te tengan en el purgatorio, pero no, bueno, con usted no hay nada que hacer. Sirriccione. Lo vamos a mandar al infierno porque usted es la manzana podrida que nos pudre todo el purgatorio. Nos pudre todo el purgatorio, hasta que usted llegó, este purgatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no he visto nunca fantasmas en tropilla. Y tampoco, lo lamento, ni siquiera fantasmas individuales. Así que mire, no he tenido la suerte ni de ver un fantasma solo, uno. Voy a ver una tropilla. Pero es interesante. Es interesante pensar en el carácter colectivo de algunas apariciones fantasmales. Es interesante y complicado, ya que un fantasma suele aparecer en el mismo lugar donde murió, generalmente de un modo violento e injusto. De suerte que para que una aparición colectiva se verifique, tienen que haber muerto todos en el mismo lugar por las mismas razones y en el mismo momento. De modo que lo lamento, Rolón, pero un ejército únicamente. En una batalla, en los campos de batalla, si usted quiere ver fantasmas, muchos, puede ir ahí a los campos donde tuvo lugar aquella batalla de Gettysburg, de la guerra civil norteamericana. Ahí todo el tiempo hay fantasmas. Todo el tiempo hay fantasmas. Los arqueros de Azincourt aparecen también. Aquella batalla de Azincourt donde un pequeño ejército inglés derrotó a un ejército francés muy superior en número, pero porque tenían buenos arqueros. Absténgase de pensar chistes futbolísticos. Los arqueros ingleses, los tipos que tiraban flechas, lo hacían con una gran rapidez y derrotaron a los ingleses. Ahí en ese lugar también aparecen los fantasmas, no de los arqueros, ya que los arqueros murieron probablemente mucho después en sus casas, sino de los que fueron ensartados por aquellos arqueros, en su mayoría franceses. Digo por si usted quiere ver tropillas de fantasmas. Tropillas de fantasmas. Me gustaría muchísimo, porque todo conjunto de personas en la alta noche, que por ahí es la hora apropiada, no se le va a aparecer un conjunto de fantasmas a las 2 de la tarde. Pero si bien se mira un grupo de personas a las 4 de la mañana, tiene algo de festivo que contraviene la naturaleza de las peregrinaciones espectrales. Unos tipos caminando por ahí a las 4 de la mañana generalmente andan con paso de murga, cometen pequeños actos de vandalismo, quiero decir, hacer sonar los timbres de las casas para luego darse a la fuga. Y es muy probable que en caseros, por ejemplo, los espectros de antiguos tocadores de timbre y revoleadores de tiestos de desperdicios anden por allí, vaya a saber qué noche, haciendo sonar los timbres de las casas y añorando épocas en que su naturaleza era más consistente
y épocas en que su densidad les permitía disfrutar de placeres para los cuales conviene ser uno constante y sonante. Ya que el fantasma, por esa naturaleza sutil que tienen por definición, digo, por permitir lisa y llanamente el paso de nuestras manos a través de ellos, no pueden disfrutar de algunas cosas que son hijas justamente de la imposibilidad de estar dos cuerpos en el mismo sitio. De modo que, Rolón, si usted quiere observar la presencia de grupos de fantasmas, esas son las instrucciones. Con respecto a los fantasmas individuales, las instrucciones son las que usted, como psicólogo, debe conocer mejor que nadie. ¿A quién dedicar esta charla? Al Dr. Johnson, que según decía Carlyle, anduvo siempre buscando un fantasma. ¿Quién decía eso? A Víctor Sueiro se lo quiere dedicar. No, pero el Dr. Johnson, según Carlyle, anduvo siempre buscando un fantasma y nunca encontró ninguno. Y Carlyle, creo que Carlyle, dice con mucha gracia, que no supo buscar, porque los tenía al alcance de la mano, y él mismo era un fantasma, y todos lo somos. Nuestra naturaleza es efímera, borrosa, dudosa, como la de un fantasma. Así que a todos los que como yo tienen una cierta vocación espectral, Va dedicado. les dedicamos esta charla. Déjeme sumar en los dedicandos, Alejandro, al amigo Mozart, que a la hora de escribir misas para muertos, unas misas de Requiem, Sí. ha escrito de las más bonitas musicales que se han hecho, ¿no? El Claro, Requiem de Mozart. habrá sacado con su música no pocos amigos del purgatorio. Si no me sacan con esto... Claro, mira lo que acabo, mira la misa que te diste. ¿Qué quieren? Si con esta misa no me sacas del purgatorio, mandame directamente para el infierno y terminemos con esta cosa. Claro. Hemos ido justamente a la discoteca para ver si nos daba Mozart. No fue así. Buscamos discos de fantasmas, de aparecidos, de gente que regresaba, de parientes incluso, que volvían para convencer a la familia de la necesidad de mandarse, aunque sea un rezo, aunque sea una misa económica. Padre nuestro, aunque sea. Claro, que sea 3, 4 Padre Nuestro alguna de estas noches. Porque, bien, a esos parientes que vuelven, les cabe esta milonga bellísima que canta Nelly Omar, de las más lindas canciones que yo conozco, y que se llama Tu Vuelta. Adelante, Nelly.